Buenas tardes, mi gente. Y Borubo y Boyeche. Bendiciones para todos. Y hoy complaciendo peticiones de hablando al respecto de las misas espirituales, la bóveda espiritual y la importancia que tiene la parte espiritual dentro de nuestra cultura religiosa. ¿Vale? Bien. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de qué se necesita para montar una bóveda espiritual. Vamos a irnos por un término de cosas específicas que lleva, ¿me entiendes? Donde lo primero que necesitamos para una bóveda espiritual es un mantel o un pedazo de tela blanca, una mesita, donde vamos a poner nuestra bóveda, o un pie de amigo, una repisa donde vamos a ponerla. Vamos a necesitar lo que son seis vasos transparentes de cristal. Vamos a necesitar lo que es una copa de cristal, un poquito, de ser posible, un poquito más grande que los 7 vasos. Vamos a necesitar lo que es una vela. Vamos a necesitar lo que es un crucifijo. Vamos a necesitar un crucifijo, que ese crucifijo puede ser lo mismo de madera que de metal, ¿vale? Vamos a necesitar lo que son flores, principalmente flores blancas, ¿vale? Esos son los ingredientes principales para lo que es montar una bóveda espiritual, donde cuando nosotros vayamos o necesitemos montar una bóveda espiritual, siempre tenemos que contar. Siempre tenemos que contar con un mayor, siempre tenemos que contar con medium, espiritistas, que sean las que monten esa bóveda espiritual y de alguna forma u otra le hagan todos los rezos que tienen que hacer ahí a la parte espiritual, los cantos, como una pequeña misa que se hace para darle cuenta a los espíritus de esa bóveda espiritual que se está poniendo para rendirle pleitesía, rendirle homenaje a nuestros espíritus y nuestro cuadro espiritual, ¿vale? Entonces, de alguna forma u otra, esa es la forma de lo que lleva realmente, ¿me entiendes? Pero de alguna forma u otra no quiere decir que si de momento yo no tengo los 7 vasos, si de momento no tengo todas las condiciones creadas o el espacio para de alguna forma u otra ponerla así como se le está diciendo que va, yo puedo poner menos vasos, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo mismo, cuando yo llegué aquí a México, de alguna forma u otra yo no tenía la posibilidad de poner una bóveda espiritual completa. ¿Por qué? Porque por un lado no estaba en mi casa, por otro lado no había gran espacio como para eso, las personas que me rodeaban no eran religiosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, de forma de rendirle pleitesía a mis espíritus y darle un lugar y que poder contar con ellos y siempre tener ¿cómo se dice? La protección, y que ellos vean que yo en ese momento tenía la necesidad de contar con ellos, de tener la presencia de ellos. Yo lo que hice fue busqué 2 vasos y una copa. Y así fue como yo monté mi primera bóveda espiritual en México. Yo la monté de esa manera: 2 vasos y una copa. Y esa era mi bóveda espiritual. Después, al cabo del tiempo, ya no vivía en casa de nadie, ya vivía en mi propia casa, aquí y allá, y de alguna forma u otra puse la bóveda espiritual con lujo, con detalle, con todo lo que lleva. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna forma u otra, quería compartirles esa anécdota de algún momento dado, como yo hice mi primera bóveda espiritual al llegar aquí a México. Entonces, cuando uno va a hacer una bóveda espiritual, vuelvo y repito, es importante. Es importante que siempre contemos con nuestros mayores, es importante que nosotros contemos con la medium, con los espiritistas, para que ellos sean los que se encarguen de formar ese espacio de la bóveda espiritual
sean los que sean capaces de abrir esa puerta en el mundo espiritual y que después, una vez concluido lo que están haciendo, puedan volverla a cerrar. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho conocimiento en este aspecto para que de alguna forma u otra no vayamos a abrir una puerta, la cual de alguna forma u otra después no sepamos cerrarla y entonces en vez de ser productivo para nosotros pueda ser contraproducente. Entonces, comparto esta experiencia, comparto estas palabras con ustedes, este poquito de arroz para que ustedes tengan un poco más de noción y conocimiento sobre este aspecto, pero no se atrevan a aquello de hacerlo ustedes solos, sino busquen la forma y manera de contar con sus mayores para que sus mayores que tienen experiencia, que saben cómo es que se hace, lo puedan llevar a cabo y que todo sea satisfactoriamente. ¿Vale? De alguna forma o manera, decimos nosotros que el mundo espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente, si tú te das cuenta, nosotros como seres humanos somos cuerpo y espíritu. ¿Me entiendes? Quiere decir que dice que no hay cuerpo vivo sin espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, por eso nosotros, de alguna forma u otra, siempre que vamos a hacer cualquier ceremonial, cualquier consagración grande dentro de nuestro contexto religioso, siempre debemos la forma y manera de hacer misas espirituales para que de alguna forma determinada nosotros podamos darle conocimiento a nuestro espíritu, a nuestro cordón espiritual, paso que nosotros estamos dando para que entonces en el transcurso de esa consagración, en el transcurso de ese ceremonial, de alguna forma u otra, contar con el apoyo de nuestras entidades espirituales. ¿Vale? Es importante de aquello decir, por ejemplo, existe la misa espiritual, que es como un homenaje que nosotros le estamos rindiendo a nuestro guía, a nuestro cuadro espiritual o a nuestros familiares. Existe la investigación espiritual, que es cuando nosotros investigamos a fondo quiénes son nuestros espíritus que nos cuidan, que nos acompañan, quién es nuestro guía principal, nuestro guía protector, ¿me entiendes? Ver quiénes están con nosotros de nuestra familia, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces, de alguna forma determinada, nos acompañan espíritus familiares que de alguna forma u otra nosotros no tenemos conocimiento de que nos acompañan espíritus astrales, que personas, es decir, espíritus que no llegamos a conocer, que de alguna forma u otra se nos incorporan a nuestro cuadro espiritual, como por ejemplo un indio, un árabe, un franciscano, una gitana, una monja, etcétera, 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 que por mediación de las investigaciones espirituales es donde nosotros llegamos a tener conocimiento de todas esas entidades que nos cuidan y nos protegen. Y después de eso existe lo que se llama la coronación espiritual, que de alguna forma u otra es una de las cosas que se le hacen a las personas que van a consagrarse a lo que es Yoko Ocha, es decir, a ser santo, a sentar santo en su cabeza, ¿tú me entiendes? Y la otra parte es la del recogimiento espiritual, es decir, la misa espiritual es para rendirle pleitesía, rendirle homenaje a nuestros ancestros o nuestro guía espiritual o nuestro, ¿cómo se llama? Condón espiritual. La segunda es la investigación espiritual, que en algunos momentos hay personas que piensan que por hacerse una investigación espiritual ya han hecho todo, ya está todo como debe de estar y no es así. A veces uno tiene que hacer 2, 3, 4 investigaciones espirituales para uno poder saber con lujo y detalle quiénes son mis espíritus, quién es mi guía protector y poderle dar yo la atención que debo de darle. La coronación es cuando la persona va a ser ocha, cuando la persona va a ser santo, es uno de los filtros antes de hacer santo.
Y la cuarta que le había comentado es el recogimiento. Recogimiento le llamamos nosotros a aquella misa espiritual que nosotros podemos hacer para recoger alguna entidad negativa, alguna entidad que nos está causando problemas, que nos está causando situaciones, y por mediación de recogimiento espiritual es que se recoge ese espíritu y lo desechamos para que de alguna forma u otra no nos esté causando problemas y situaciones en nuestra vida. Normalmente, siempre que nosotros, principalmente, siempre que nosotros vayamos a ser santos, siempre que nosotros vayamos a hacer una consagración grande, principalmente a ser santos, se deben hacer mínimo de 2 a 3 misas espirituales para poder ¿cómo se dice? Para poder saber a fondo quiénes son esos guías, quiénes son esos espíritus y principalmente quién es nuestro guía protector principal. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. De alguna manera u otra, nosotros decimos que manera común de haber una bóveda espiritual, decimos que una es en forma de pirámide y la otra es en forma de media luna. Es como lo más usual que podemos ver en una bóveda espiritual. Pero existen tres tipos de bóveda espiritual, las cuales nosotros la ponemos en función, la ponemos a trabajar. De alguna forma o manera, dice que la primera forma es la forma de reposo. ¿Me entiendes? Es la forma de reposo que aquí te la estoy poniendo aquí. Es la forma de reposo. La segunda forma es la forma de defensa. Y la tercera forma es la forma de ataque. Esas son las formas que de alguna manera u otra en momentos dados se puede poner la bóveda espiritual para uno, a la hora de uno pararse delante de la bóveda, a la hora de uno pedirle a nuestros muertos, a nuestras entidades espirituales lo que nosotros queremos realizar de alguna forma u otra. Nosotros ponemos la bóveda en esa posición y en esa posición nosotros hacemos la petición que nosotros queremos y de alguna forma u otra ellos nos ayudan a cumplir con nuestra petición. De alguna forma u otra, es importante, cada uno de nosotros como religiosos debemos tener siempre una bóveda espiritual. Cada uno de nosotros en las mañanas es cultural en Cuba, el aquello de que por la mañana nosotros nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos y cuando ya estamos listos para salir a la calle o para empezar a trabajar, pararnos delante de nuestra bóveda espiritual, encender una vela, rezar un Padre Nuestro y los rezos que podamos tener a la mano en ese momento, tener conocimiento y limpiarnos al pie de la bóveda de alguna forma u otra antes de nosotros empezar nuestro día o antes de salir a laborar, a salir en busca de la papa, como decimos nosotros. Entonces eso es muy importante y también puede ser importante cuando uno regresa de la calle, ya uno se metió el día entero en la calle, trabajaste, hiciste todo lo que hiciste, llegaste a tu casa. Es importante también que cuando al regresar a nuestra casa también nos limpiemos. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra a veces estamos en la calle y estamos recogiendo cosas negativas, principalmente cuando son personas que tienen esta parte espiritual un poco como que abierta, pero no desarrollada de todo. Entonces, como está abierto, todo lo negativo que podamos alcanzar en la calle, de alguna forma u otra, servimos como esponja. Entonces todo lo vamos a absorber. Y entonces por eso llega el momento que llegamos a nuestra casa y de momento nos sentimos mal, de momento me duele la cabeza, de momento siento un peso en mis hombros, dolores en la nuca, los pies pesados, y esas son una de las señales cuando nosotros recogemos cosas negativas, y la forma de nosotros quitarnos rápido esas cosas negativas de encima es llegando a nuestra bóveda espiritual y limpiándonos ahí con el agüita que nosotros tenemos ahí en la bóveda espiritual, ¿vale? Que de alguna forma u otra muchos espiritistas le llaman agua sucia, ¿me entiendes? Porque es un preparado que se hace para que ¿cómo se llama? Tenerlo ahí en la bóveda espiritual para cada vez que la persona quiera limpiarse, la persona pueda limpiarse.
Esta bóveda espiritual, de alguna forma u otra, hay personas que se preguntarán, ¿cuándo se le cambia el agua a esa bóveda? Bueno, esa agua se le debe cambiar cada semana o cada 15 días, o cuando veamos que la bóveda empieza a evaporarse, como que los vasos van por la mitad, podemos de alguna forma u otra, si no he cumplido la semana o no he cumplido el tiempo, puedo rellenarle lo que falta con agua hasta que llegue el día que yo le cambio el agua y cambio todo las flores y cambio todo lo que yo puse en esa bóveda espiritual. ¿Me entiendes? Donde de alguna forma o manera las flores que siempre se le deben poner o más seguido se le deben poner son las blancas. Pero bueno, de alguna forma u otra hay en las posiciones a veces se especifica en cada posición qué tipo de flor, qué color de flor debe llevar y la cantidad de flores que debe de llevar. Por ejemplo, la bóveda en ataque se dice que lleva rosa roja. La bóveda en ataque se dice que lleva rosa roja. La bóveda en defensa se dice que lleva rosa roja también. La bóveda en reposo se dice que lleva rosa blanca. ¿Entiendes? Donde de alguna forma o manera también ustedes acudan a sus mayores y que sus mayores sean capaces de esclarecerles un poco de dudas sobre esta parte espiritual y un poco sobre cómo hacer esas misas espirituales, cómo de alguna forma u otra desarrollar su campo espiritual. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra hoy hay personas que pueden tener guerreros, pueden tener manorula, pueden tener X consagraciones y de momento no saben ni cuál es su cuadro espiritual, no saben cuál es el guía del protector, no saben nada en el mundo espiritual. Entonces, cuando no tenemos nuestra parte espiritual desarrollada, de alguna forma o manera, estamos incompletos, ¿vale? Estamos incompletos y si tendríamos que recibir todas las bendiciones habidas y por haber, de alguna forma u otra no las estamos recibiendo habidas y por haber. ¿Por qué? Porque no estamos claros por la parte espiritual. Entonces es de mucha importancia el aquello de que ustedes de alguna forma u otra vayan a donde están sus mayores, a donde están sus padrinos y conversen a esta parte de la área espiritual. Yo soy babalao, pero antes de ser babalao soy santero, antes de ser santero soy palero, ¿me entiendes? Y de alguna forma o manera he tenido que pasar por toda una secuencia en el área espiritual, independientemente a que nací y me crié entre espiritistas, ¿me entiendes? Ahí tengo mi abuela, mi madrina, Concepción Caraballo Díaz, Mochango Banyoco, que gran espiritista, mi oyubona, Marta Sala de la Torriente, Bardellé, Omo Patalá, tremenda espiritista, Edilia Sala de la Torriente, tremenda espiritista y muchos otros espiritistas más, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma u otra soy avalado, pero tengo mi cordón espiritual, creo mucho en los Hedgun, en los espíritus, me gusta mucho la onda espiritual, me gusta mucho toda esta parte, pero de alguna forma u otra no le digo yo por gusto o por placer, sino le digo para aportar un granito más de arena para ustedes que hoy se vienen iniciando dentro de nuestra cultura religiosa, que de alguna forma u otra en momentos dados no nos informan, no nos hablan acerca de la parte espiritual o qué importancia llega a tener en nuestra vida o en nuestro caminar, en nuestro pasar por nuestra cultura. ¿Me entiendes? Eso es muy, muy importante. Entonces los invito a eso, a que vayan a donde están sus mayores, a que platiquen con sus mayores, a que los que ya tienen guerreros, que tienen manorula y entre otras consagraciones, que también busquen la forma y manera de indagar sobre lo que es su cuadro espiritual, su guía principal protector y ver cómo aquel que ya nace con el don, nace con la dicha, nace con esta parte espiritual, aquello de cómo puedo desarrollar ese campo espiritual para que lleve un proceso como debe de ser y no
que de alguna forma u otra, como en varios momentos lo he visto, en aquello de personas que nacen y tienen esta parte espiritual y de alguna forma u otra no se lo detectan a tiempo o no le dan el seguimiento que tienen que darle, y después esas personas, esa parte espiritual les sale muy bruscamente y de momento se montan en un turno de clase, de momento se montan en la parada del camión, de la guagua, de momento andan en un carro y se montan en el carro y puedan. Entonces son cosas que de momento puedan tener y sufrir de accidentes, de situaciones donde de momento te montaste con el muerto en la parada del camión. Pero no hay nadie espiritista, no hay nadie santero, no hay nadie que tenga este tipo de conocimiento, y lo primero que te van a dictar es de loco. Es de loco, o que tienes trauma, o que tienes problemas. Entonces te van a llevar por un hospital, te van a inyectar cualquier medicina esa de personas que no están bien de la cabeza, y entonces van a decir que estamos locos, que esto, que lo otro. Nos van a internar en un hospital sin darnos cuenta que de alguna forma u otra eso pudimos prevenirlo a tiempo, ¿me entiendes? Entonces por eso hoy le hago este video en el aquello de que de alguna forma u otra todo aquel que no tenga definido bien el ángel de su, perdón, su cordón espiritual, no tenga definido bien el aquello de su guía protector principal, bueno, vamos a buscar la manera, la forma de ir a donde están nuestros mayores, y que nuestros mayores entonces nos guíen con el desarrollo, nos guíen con cómo se hace cada cosa, para que estemos más completos y que las cosas entonces sean mejor en nuestra vida. Todo y van hecho y por Uboya y por Cheche.